un hermoso y lindo martes. Hoy, un tema sumamente interesante para la templanza. Amar a los que nos hieren. ¿Se imaginan? Es tremendo, ¿no? Es duro. Pero así es el temple que Dios quiere hacer. ¿Cómo se templa un metal? Nosotros sabemos que se pone al rojo vivo, a lo máximo de temperatura, a tal grado que de repente es metido en agua fría para que el metal tome fuerza, tome dureza. Y esto es precisamente lo que hoy el crisol está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el título, ¿verdad? Amar a los que nos hieren. Y para eso, pues, el pastor José está aquí nuevamente conmigo para llevar a cabo este hermoso estudio. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Bienvenidos también a los hermanos y amigos allá en sus casas. Hoy vamos a tratar un tema un poquito picante, pero real. Y que debemos identificarnos con él. Y que debemos tomar las cosas con templanza. O sea, tranquilos, quedos. Y que al final, ¿quién tiene la razón? Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Y lo vamos a tratar con unos ejemplos bien tremendos también. Así que antes de desarrollar esta parte, queremos decirle al Espíritu Santo que nos ilumine en esta ocasión. Y para ello voy a pedirle al pastor Romero que por favor tenga la bondad de llevarnos al trono de la gracia. Pastor, por favor. Oremos. Señor y amante Padre, muy agradecidos estamos, Padre, al habernos, Padre, llamado a tu obra. Y que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Padre, podamos vivirlo nosotros, hacerlo realmente, soportar estas altas temperaturas y poder, Padre, salir purificados en la gracia de tu nombre. Así es. Ayúdanos, Señor, y que en este momento que habremos de hablar de lo que realmente significa amar a los que nos hieren, podamos comprender que lo único que buscas es asegurar, Padre, que en realidad estamos dispuestos al morir al yo para que Cristo viva en nosotros. Amén. Rogamos de tu Espíritu, quédate con nosotros y sé con nuestros telesoyentes y aquellos, Padre, que a través de las redes sociales de este ministerio escuchan, Padre, este mensaje. Te pedimos estas cosas en los méritos preciosos de tu Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Este es uno de los temas que las personas no entienden, incluyendo cristianos. Hay personas que no entienden. Literalmente no. Porque no son personas templados en el Señor. No son personas que han sido dirigidos por el Señor. Entonces tienen esa manera de no comprender este tema. Y el no comprender este tema significa hasta dónde han llegado espiritualmente. Y ahí es donde me agrada que este tema haya sido puesto en esta lección de templanza. Porque después que uno pasa por el crisol, ok, que esa parte literal del crisol y los metales y eso, pero cuando es el crisol de la persona, quedan también, pero quedan ahí los que te hicieron daño. Quedan ahí las personas. Entonces, Dios lo que te manda es también amar a esas personas. Y ahí es donde muchos no creen, a pesar de que hicieron daño. Incluso después de eso, después del daño, se burlan. Pero el caso es que Dios siempre te pone en un lugar mejor. Siempre. Y si pensáramos de esa manera, fuera fácil entender este texto.
Si nos entregamos realmente en las manos de Dios, Dios siempre te pone, porque eso es lo que hizo Dios con David. ¿Acaso no dice el Salmo 23 que aderezará mesa delante de mis angustiadores? Eso significa que si eres templado, si los ama, si los que te tiran piedra, tú los perdonas, Dios te va a poner a ti delante de ellos. Que lo mismo pasó también con José, aquel que estudiamos hace poco. Cuando llega a Egipto, ya él sabía todo lo que, los sueños y tantas cosas que él mismo no entendía. Yo sé que Dios me está dando estos sueños, pero los hermanos le hicieron el daño y después Dios lo pone mucho más arriba. O sea, si esperamos en Dios, Dios siempre va a tener un mejor lugar para aquellos que son maltratados, para aquellos que son heridos, como lo hizo también con nuestro Señor Jesucristo. Y miren, hay un texto que Jesús dice, Mateo 5, 43, en adelante, pero vamos a ir leyendo algunos, Mateo 5, y de ahí vamos a decir algunas cosas que son altamente interesantes. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Eso fue en la antigüedad. Pero ¿qué dice el versículo 43? 44. Miren lo que dice Jesús. ¿Ven? El versículo 44 dice, pero yo os digo, hablando Jesús aquí, amad a vuestros enemigos. O sea, era totalmente lo contrario a lo que, incluso hasta a la naturaleza humana, es eso contrario. Y dice, bendecid a los que os maldicen. Fíjense hasta dónde ama Dios. Dios ama con un amor incomprensible para el ser humano. Y dice más todavía, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Ven? Y el 45, que es todavía un poquito más allá, dice, para que seáis hijos de Dios. O sea, de otra manera, no puede ser hijo de Dios. ¿Ven? De vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol para malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Mis queridos, y hay otros 3 versos más que dicen cosas extraordinarias que yo sé que el pastor lo va a tocar en un ratito. Pero uno piensa, ok, personas que han hecho daño a los hermanos, personas que le han hecho daño, hay personas que hasta han pensado a personas que le han hecho daño. Hasta han pensado pagarle a sicarios para que le den una buena pela. O sea, le den golpe y lo maltraten. No lo maten. Yo conozco personas que han pensado de esa manera. ¿Por qué? Porque no me trataron bien, me hicieron esto, me hicieron aquello. Oye, ¿hasta dónde llega el pensamiento? O sea, ahí se nota la calidad de tu crecimiento espiritual. ¿Acaso mucha gente, pastor, me dicen, ¿y por qué Dios no ha matado al diablo? Si Él es el que causa todos los males y todas las cosas por acá, por allá. Pero ¿acaso no creen ustedes que Dios también es sensible a la criatura que hizo, que se transformó en pecador? Dios también es sensible. Por eso también el alargamiento del tiempo, para que Él mismo entienda que fue Él que causó eso. Dios no hizo a Satanás. Dios hizo un ángel acabado en belleza, completo en amor, en todo. ¿Ven? De alguna manera, ese misterio es un misterio que lo vamos a estudiar en la eternidad. ¿Cómo llegó el mal a este hombre? A este ser creado por Dios, a este ser tan perfecto y tan maravilloso. Claro, Dios acabó su belleza en ese ángel. ¿Y no creen ustedes que también a Dios le duele? Claro, le dolió.
Lo dejó, tanto lo amaba, que por un tiempo de su rebelión lo dejó ir al cielo. Y ustedes saben la historia de Job, cómo fue que Job fue atacado también. O sea, el amor de Dios, Dios es amor. Él ama tanto que hasta sus enemigos ama. Fíjense cómo decía el verso de Mateo 5, que Él permite que el sol salga para quienes lo adoran a Dios y para los que no lo adoran, para los buenos y para los malos. Entonces, hay personas que le hacen daño a Dios cuando tienen otros dioses delante de ellos. Hay personas que le hacen daño a Dios cuando matan, porque están violando la ley de Dios. Hay personas que hacen daño cuando deshonran a papá y a mamá, cuando no guardan el sábado. Se hace daño. Pero ¿qué sucede? Dios lo sigue amando. Dios no ve, como dice la historia del principio, Dios no ve lo que está en el polvo. Dios ve lo que se esconde, lo que el polvo esconde. Llamémosle al polvo el pecado. Y llamémosle a lo que está detrás del polvo el ser humano. Y eso es lo que Dios ama, al ser humano. No ama el pecado, no ve el pecado, pero trata de traspasar el polvo para rescatar al ser humano que está ahí dentro. Por eso es que Dios nos manda a que amemos. Miren, yo lo he pensado así. Dios nos manda a amarlo a Él, amar a Dios. Dios nos manda a nosotros. Amarás, como dijo Jesús, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas tienes que amar a Dios. Más que a tu mamá, más que a tu papá, todo, más que a todo. Y cuando Él dice y, está diciendo que la oración aún no ha terminado. Y entonces enclava al hombre casi en la misma posición que del amor a Dios. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, entonces yo no le voy a hacer daño a mi prójimo. Yo no voy a decir que amo a Dios, le sirvo a Dios, voy a la iglesia, oro, hago tantas cosas, pero le hago daño a mi hermano. Entonces, no funciona así. No, es un engaño de Satanás totalmente. Y es por eso que nos dice aquí, amar a los que nos hacen daño. Y eso es ser un cristiano templado. Eso es ser un cristiano real. Cuando tú amas aún a los que te hacen daño. Y amarlos no significa que tú tengas que dejar que te sigan haciendo el daño. No. No tenerle odio, ni rechazo, ni vengarte. Porque es como leímos en la lección de ayer, creo que fue, pastor, que usted leyó, que esas personas que se vengan, que quieren usar venganza propia, le quitan o privan, esa es la palabra que usa, privan a Dios de ejercer su derecho de revelar su carácter. ¿Por qué? Porque están tomando el lugar de Dios, le están quitando el lugar a Dios, de Dios, realizar su obra en ellos. Usted, como persona, se lo está quitando, por lo tanto, no ama ni a Dios, ni tampoco ama a su hermano. O sea, lo correcto es sentarse y pensar que así como Jesús dijo, tenemos que amar a nuestro prójimo como también amamos a Dios, pastor. Así es, pastor José. Bueno, el título en sí lo habla claro, ¿no? Así es. Amar a los que nos hieren. Y ya estamos viendo realmente la historia o el diálogo que Cristo tiene con sus discípulos. Así es. En la cual en este capítulo 5 pues nos lleva y Él da en realidad
por ejemplo, el amor de Dios. Usted estaba leyendo ahí, se quedó en el capítulo 5 de San Mateo, el versículo 45. A ver si lo volvemos a ver. Usted se queda en esa línea, pero la verdad es que Cristo da un ejemplo de lo que es Dios. Así es. Miren, Él dice claro, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Así es. O sea, Dios está mostrándonos a nosotros que aunque estos malos hieren a sus hijos, hieren la naturaleza, hieren todo por donde pasan, que todo destruyen. El pecado abundante. O sea, estos malos, en realidad, aún Dios ve, porque Él hace salir el sol sobre de ellos también. Así hace llover sobre de ellos. O sea, se ve el amor de Dios pleno en esta gente. Y aún lo aclara sobre justos e injustos. Así es. Dios es amor. Dios nos ama. Dios nos quiere. El pastor hizo una pregunta, ¿verdad? Y aún pues no él, sino de tanta gente que dice, ¿por qué Dios no ha acabado con el diablo? ¿Por qué el Señor no destruye a todos esos ángeles que vinieron del cielo, fueron arrojados a la tierra? La verdad, hermanos, es que el Señor Jesús dijo que aquí en la tierra tenía que nacer el trigo y la cizaña. Así es. Y hermanos, siempre la cizaña como que ahoga el trigo. Siempre tiene un crecimiento más flotante, más alto. Pero la otra es de que la maldad se tiene que ver en todo su esplendor. La maldad parece que va a ahogar a los hijos de Dios. Pero ahí es donde, por la templanza que el Hijo de Dios ha tenido y va madurando a través del crecimiento y de los crisoles, es de que Dios en su momento va a actuar, va a trabajar, va a defender a sus hijos, porque ya la maldad es tanta que ya en realidad, si Dios no actúa, los hijos de Dios van a ser exterminados. Y la maldad se tiene que ver en todo su color. Por eso miren cuál es el consejo del Señor y qué es lo que nos dice acerca de nuestra vida cristiana con todo esto de hacer un bien a los malos. Versículo 46 de ese mismo libro de San Mateo, capítulo 5. Miren cómo él dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Oh, sí, porque para eso somos buenos, ¿no? O sea, el que me da, el que me invita, yo lo invito y yo le doy. Pero al que no me da nada y no voy a sacar ningún beneficio, fúchila, ¿no? O sea, ¿para qué me arrimo a él? Si no tiene nada, si lo único que hace es a veces ofenderme. No, a esos hay que buscarlos. Hay que buscarlos y dar ese testimonio de quién en realidad es Dios, quién vive en nosotros, quién en realidad se manifiesta en el Hijo de Dios. El Señor dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hacen ellos lo mismo? Entonces, ¿cuál es tu diferencia como cristiano? ¿Cuál es tu diferencia en aquel que dice tener el mensaje y aún a veces hasta nos halagamos? El Espíritu Santo está en mí. Cuidado, cuidado, hermanos, porque todo esto Dios lo sabe y no podemos engañar a Dios. Al hombre lo podemos engañar, al hombre le podemos mentir, del hombre nos podemos esconder, pero de Dios, yo creo nunca. Por eso es importante que nosotros realmente entendamos, hermanos, comprendamos que nosotros tenemos que entender que hay que vivir una vida sana para con Dios, sana para con nuestro semejante, en armonía con aún los enemigos, no haciendo lo que ellos hacen, pero amarlos para que entiendan el amor de Dios. Y usted sabe, pastor, solamente un segundito ahí, que esa fue la gran diferencia de Cristo. El cambio que él hizo de amar. Los mismos sacerdotes odiaban y odiaron a Cristo. Entonces, Cristo dice, vamos a cambiar ahora todo este cuadro. Y por eso es que Cristo cambia el mundo. Después de Cristo, antes de Cristo y después. Porque vino a traer amor a la raza humana, a todo ser humano. Amén. Por eso, miren cómo
Él nos sigue diciendo en esta misma cita, pastor. Sí. Yo sé que el tiempo ya casi nos está ganando, pero vamos a ver el 47, versículo 47 de San Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 47. Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Vean. Oh, pues sí, porque cuando estamos en la iglesia o estamos en una reunión, en una convivencia, y es invitado el enemigo, el que nos ofendió, no, yo a ese no me acerco. Es más, ni quiero tenerlo cerca de mí. No, ese allí, a ver a dónde lo envías, a dónde lo pones. Pero si tú eres mi amigo, si tú eres mi hermano, por favor, no permitas que se me arrime. Oh, sí, porque así es como muchas veces trabajamos, ¿no? Que no permitimos en realidad que el enemigo de mi amigo se arrime. Es más, ni siquiera lo invitamos. Pues ¿para qué? Si es enemigo de mi hermano, es enemigo de mi amigo, ¿qué clase de cristianos somos? En realidad, ¿soy un cristiano? ¿Estoy realmente queriendo templarme en las cosas de Dios? Dios está buscando que sus hijos, a través de las tribulaciones, a través de los crisoles, hermanos, recibamos esa templanza. No permitas que el orgullo, la exaltación, la posición te ponga en mal, y no contra tu enemigo, sino contra Dios, porque Dios lo sabe mejor. Dios conoce tu corazón. Uno nomás ve, pero no sabe tus intenciones y no sabe la realidad de tus actos. Terminamos con el versículo 48. Miren lo que dice Jesús en este mismo capítulo 5 de San Mateo, versículo 48. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No tienes excusa, hermano, de decir, no, la perfección yo no la puedo alcanzar. Eso es una mentira. Lo dice el Señor, no lo dice el hombre. Sé pues vosotros perfectos. Así es. Y si Cristo lo dijo, es que sí podemos, no por nosotros, sino por la gracia de Cristo en nosotros. Así es. Es así como realmente la perfección de Cristo puede hacerse en el hombre, siempre y cuando nosotros dependamos de nuestro Señor. Y que esta esperanza y este mensaje, en realidad, amar aún a los que nos aborrecen. Así es. Y que Dios tenga misericordia de aquellos que decimos ser hijos de Dios. Dios te bendiga y el Señor te guarde. Hasta mañana.